Buenos días a todos. Esto es una continuación a una clase que dimos a principios de junio. Eh, en la primera clase pusimos la presentación en la página de WhatsApp, así que la pueden ver completa, no está dividida. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con lo que es en donde nos quedamos, o más o menos donde nos quedamos la última vez. ¿Ok? Y vamos a empezar por aquí. Siguiendo la línea que la compañera aquí dijo, todas las religiones y todas las filosofías espiritualistas tienen una forma de explicar la formación del alma o la formación del espíritu. ¿Ok? El espiritismo no es una excepción a eso. A diferencia de la religión, el espiritismo trata de explicarlo de forma racional y en base a la observación y a las preguntas que hizo Kardec y muchos otros a los espíritus de cómo se forman los espíritus. ¿Ok? Esa es la única diferencia. ¿Ok? Y aquí vamos a repasar, ¿verdad? El principio espiritual concentra sus energías en buscar elementos capaces de darle medios de autoexpresión y reconocimiento de sí mismo. Siguiendo el ritmo de la conquista, este busca condiciones cada vez más adecuadas y propias para transitar de la ignorancia al conocimiento y de la simplicidad a la complejidad de los problemas afectivos. Esto es bien importante. El espiritismo eh, habla de que el espíritu evoluciona y que tiene que por sí mismo, a través de esa evolución, a través de las muchas encarnaciones, progresar por sí mismo. ¿Ok? A diferencia de algunas religiones que dicen de que Dios les da dones a los seres humanos, el espiritismo no. Usted tiene que progresar por sus propios esfuerzos, por sus propias iniciativas, por los esfuerzos, iniciativas y cosas que usted haga a través de las distintas existencias. ¿Ok? Y así es que el espíritu evoluciona y así que el espíritu va aprendiendo. ¿Ok? Y se supone que el progreso sea de la ignorancia al conocimiento y de la simplicidad de los espíritus a la complejidad. ¿Ok? De los problemas afectivos, de la socialización entre nosotros. ¿Ok? Cuando hablamos de eso, hablamos de cómo nos tratamos y cómo nos llevamos, cómo establecemos relaciones entre otros espíritus. Y ese es complejo, ¿verdad que sí? Porque es difícil llevarnos bien. Ok, seguimos. En función de esto, el espíritu va creando un organismo sutil para almacenar dinámicamente los productos de su interacción con el universo, creando condiciones individuales y permanentes. Todo el espíritu, todo lo que aprende el espíritu lo va almacenando en un lugar, ¿verdad? Kardec le decía perispíritu, ¿verdad? Y lo va almacenando, ese espíritu va acumulando todas esas experiencias, especialmente las más sobresalientes. No significa que todas las experiencias se acumulan, sino las que realmente tienen importancia. ¿Sí? A este el autor le llama el cuerpo mental. Andrés Luis, que se refiere a este como el cuerpo espiritual, dice que este no es el reflejo del cuerpo físico, sino el cuerpo físico es el reflejo del cuerpo espiritual que precede a la formación de este. ¿Ok? Ahí vemos cómo distintos autores tienen distintos nombres para lo mismo, ¿verdad? Pero básicamente, sea el cuerpo mental o el cuerpo espiritual, no importa el nombre, lo que importa es que usted almacena sus experiencias ahí, según va aprendiendo con las distintas encarnaciones. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ah? En ese cuerpo, Andrés Luis le dice el cuerpo espiritual, el autor de la presentación le dice el cuerpo mental. Realmente el nombre no importa mucho. Lo que importa es que hay un lugar donde se almacena eso, todas esas experiencias. ¿Ok? Tenemos una posible descripción del cuerpo mental
como uno sutil de forma ovoide en torno al espíritu, guardando los órganos de exteriorización del alma. En este organismo psíquico, el principio vital va organizando un sistema mental flexible, unas estructuras de memoria y selecciona las experiencias vividas. ¿Ok? Ese cuerpo, que es en forma ovoide, ¿verdad? Es como es energético, eso es lo más importante, y ahí almacena, es flexible, porque va cambiando, y ahí almacena las experiencias cuando hablamos de memoria y selecciona las experiencias vividas, las experiencias que realmente contribuyen a su aprendizaje o a su evolución, las más significativas, que lo ayudan a usted a progresar. ¿Ok? Seguimos. Es pues el cuerpo mental un instrumento donde son inscritos virtualmente los resultados de las experiencias y vivencias, sus impresiones y sus aprendizajes. Eso es el resumen, lo que es ese lugar en el espíritu, esa área en el espíritu. Es que depende del autor cómo lo llama o cómo lo describe. Si hablamos de Kardec, por ejemplo, Kardec decía que era el periespíritu, que era un todo, ¿verdad? Estaba el cuerpo, el periespíritu y el espíritu, ¿verdad? Así que Kardec no establecía divisiones, pero autores más recientes, pues, le dan distintos nombres. ¿Está aprendido? Podríamos decir que sinónimos para el cuerpo mental son el cuerpo espiritual, el cuerpo, el periespíritu Ajá. y otros Bueno, más. Kardec le decía periespíritu. Aquí lo importante no es el nombre. Aquí, y voy a ir, ¿verdad? A lo que Kardec promovía. Aquí lo que importa es la función que tiene. ¿Ok? Kardec no se preocupaba mucho por, ¿verdad? Por ponerle nombre a las cosas y que fuese un sistema completo. No, se preocupaba o le prestaba más atención a la función que tenía. ¿Ok? Se le ponía un nombre para identificarlo, pero realmente la función que tiene esa parte del espíritu es el almacenamiento de las experiencias, de las vivencias y y las impresiones en el aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? Las distintas existencias. Entonces, que estas son definiciones generales para todas ellas. Depende del autor, son sinónimos o se parecen realmente. Andrés Luis le dice de una manera, Kardec le decía de otra, y cada autor va a tener una forma Pero de. todas hacen la misma Lo que función. importa es la función que tiene. ¿Y qué es la función que tiene? Es almacenar la experiencia. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Ah, Pero no necesariamente un cuerpo físico deforme va a ah, tener una mente deforme, no necesariamente, ¿no? por eso. O sea, que posiblemente el cuerpo deforme sea una experiencia no negativa del pasado. Ujú. Puede ser o puede ser que sea una experiencia que el espíritu re- requiere o ha pedido Tiene que pasar, para su evolución y desarrollo. tiene que pasar por eso ahora. Ujú. Pero recuerde que esa existencia es, comparada con la multitud de otras existencias, es un periodo bien corto de tiempo. Nosotros vemos eso como si fuera y es una idea que todavía conservamos de nuestra época en que fuimos religiosos, ¿verdad? Pero la vemos como un castigo. Y realmente es un proceso donde el espíritu va ajustando sus energías y necesita pasar por esas experiencias para que ese ajuste se dé, para que esa
esos ajustes energéticos se den en el cuerpo espiritual. Pero es relativamente un periodo corto de tiempo comparado con las cientos de existencias que tiene un espíritu a través del tiempo. ¿Ok? Pensamos en que tenemos 2 o 3 existencias o 2 o 3, pero son cientos y cientos de ellas. Y nosotros, y el espíritu ha tenido todas esas experiencias a través de todas esas encarnaciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Para mí, el cuerpo mental es mi perispíritu, donde yo reflejo mi evolución, mi Ujú. estado evolutivo, Donde se recoge y eso. donde otros espíritus pueden ver en mí mi estado. Ese cuerpo mental tiene unas funciones y y otros espíritus ven, hay otras funciones de ese, pero lo importante es que allí se almacenan todas las experiencias vividas. Ujú. ¿Dudas? Preguntas. Pues seguimos. Según André Luis, el principio espiritual es promovido al espíritu cuando éste adquiere el pensamiento continuo, alcanzando el nivel de la razón e inicia la conciencia de sí mismo. ¿Ok? Eso es bien importante. Un espíritu, ¿verdad? Tiene pensamiento continuo y conciencia de sí mismo. ¿Ok? Ahí eso define lo que es un espíritu. Son las cualidades más significativas del espíritu encarnado. Tiene que tener pensamiento continuo y conciencia de sí mismo. Antes de eso, era un principio inteligente, o sea, era un espíritu en desarrollo, todavía no ha alcanzado ser espíritu, ¿verdad? Está en proceso. Por ejemplo, los animales bien evolucionados, tienen pensamiento continuo, a veces pueden pensar, pero no continuamente. Todavía falta ese proceso de exacto, pero conciencia de sí mismo y pensamiento no es constante ni continuo, está intermitente. A veces lo tiene, a veces el instinto hace todo. ¿Eh? Pejos, gatos, los primates, ¿verdad? Así que ahí vemos que hay la diferencia entre un, un ser humano encarnado y uno de nuestros, ¿verdad? De los primates más, ¿verdad? Monos, chimpancés, etcétera, donde puede haber pensamiento continuo, hay conciencia de sí mismo, pero no es todo el tiempo, porque todavía no han llegado a que sea constantemente. Si usted se acuesta a dormir, usted está pensando todo el tiempo. Se levanta y sigue pensando. No deja de pensar, ¿verdad? Usted está constantemente con su mente todo el tiempo, desde que se levanta hasta que se acuesta por años y años y años. Y tiene conciencia de sí mismo todo el tiempo. ¿Dudas hasta ahí? Esa es la diferencia entre o sea, la diferencia no, la característica principal de un espíritu encarnado tiene eso. ¿Sí? Algunos animales sí, los primates más cercanos se miran en los espejos y te entienden. Hay animales que entienden por señas y conversan contigo. Tienen nombre, ¿verdad? Había un animal bien famoso que hablaba en señas. Un, un orangután era, o un gorila, que era albino, que hablaba en señas. Ah, una gorila, ¿verdad? No me acuerdo bien, que hablaba en señas, que se comunicaba contigo y Coco creo que se llamaba. Y entonces, pues decía cuál era su nombre, pues tenía conciencia de sí mismo, pero no era constante, ¿ok? El pensamiento va y viene, a diferencia de los seres humanos que es todo el tiempo. En la década de los 60, Ajá, yo no había nacido, yo creo que estaba chiquitita o algo así, ok. Pero en la historia habla de un humancy y había un chisme entre que los científicos habían hecho un experimento para cruzar un chimpancé con un humano, ¿verdad?
Eso se creó un chisme y llevaban a este animal que encontraron en África y lo curioso del animal era que caminaba erguido. Caminar erguido es peculiar de los homínidos o del ser humano, ¿verdad? Y lo llevaron a todos lados. Ay, en los circos, vengan a ver Humancy, qué sé yo qué. Y él aprendió, le enseñaron, la persona que se hizo cargo de educarlo, a servir la mesa como si fuera un criado, ¿verdad? Pasó el tiempo, se pasó la euforia del, no me acuerdo del nombre que tenía, y lo metieron la dueña murió y lo tuvieron que meter como un sitio de refugio, ¿verdad? Estaba bien viejito. Y al tiempo alguien dijo, yo voy a conseguirlo. Pasaron muchos años hasta que lo consiguió. Cuando le abrieron la jaula, él salió erguido y recordó todo lo que le había enseñado la dueña. Él no era un híbrido entre un humano y un chimpancé, porque eso es imposible. Es una subespecie que hay en África de ese tipo de chimpancé, Ok. pero que tiene poder de aprendizaje y que retuvo Bueno, todo ese aprendizaje. sí. Bueno, Oliver, se tiene, o llama sea, Oliver, el Humancy, todos aprenden, claro. todos son entrenables y aprenden, y todos tienen cierto tipo de memoria rudimentaria, ¿verdad? Pero conciencia de sí mismo, ¿verdad? Y pensamiento constante es algo exclusivo del espíritu que reencarna en los seres humanos, ¿ok? Y que a través de la evolución nosotros aprendemos y ya no evolucionamos físicamente, evolucionamos moralmente, ¿verdad? Eso es una de las características del espíritu que está encarnado en los seres humanos. Ok, sigo aquí con André Luis. Ah, con el pensamiento continuo existen las energías suficientes para mantener el cuerpo psicosomático o energético, que es la expresión del cuerpo mental. Mas no es allí, sin embargo, donde surge el yo. Será necesario la completa percepción de sí mismo después de la muerte. ¿Ok? Eso es lo que dice André Luis. ¿Ok? No es allí donde está, sino que usted sabe de lo que es el yo, su yo, porque cuando muere usted entiende todo eso, ¿verdad? Mientras está encarnado, algunos de nosotros entendemos parcialmente eso, pero no todo el mundo, la gran mayoría no entiende nada de esto, ¿no? Que Mira, no, lo cuestión está en eso, el entender. O sea, yo no entiendo el resultado del yo, el yo, mm, lo que conocemos como el yo, ¿verdad? Y dice ahí que tengo que esperar hasta para tener una percepción hasta después de la muerte. ¿por qué? ¿Por qué tú crees que es eso? Que por qué tengo que esperar hasta, o Hasta sea, él. esa percepción. ¿De acuerdo? Es una percepción Mm, simplemente, pero ¿por qué hay que esperar no un hasta? conocimiento, Ajá. ¿ves? No es un conocimiento, es una percepción el de ese yo. mm. ¿Ves? Porque él dice que hay que esperar hasta después de la muerte para entender eso más ampliamente. Sinceramente no, no. Porque Félix Ajá, es el yo de ahora, el yo de ahora. pero el espíritu tuyo Ajá. es el yo de ahora con todas las existencias que tuviste en el pasado, El arrastre con, más lo perspectiva. con muchos yo que tuviste en el pasado. Por eso es que cuando hablamos de la conciencia del espíritu, tu conciencia es un pedacito de eso, no es el espíritu completo. Robert es un pedazo de la conciencia total, sí, pero realmente el espíritu es la suma de todas esas existencias y de todas esas experiencias. ¿Ok? Tú solamente te acuerdas de Robert, de yo, de Camilo. Camilo es esto. Y entiende más que lo que Camilo puede entender, no puede entender mucho más. Pero para entender cómo yo soy como espíritu, tengo que tener percepción de todas mis experiencias pasadas.
Y eso pasa cuando desencarnan. ¿Entendieron eso? Es un concepto un poquito. Cuando desencarnas, cuando no tienes cuerpo. Siempre me queda en la mente. O sea, me quedo pensando. Quiere decir que nunca yo voy a entender. Encarnado, O sea, yo personalmente no puedo hablar de yo, pueden Ese- hablar del Félix. solamente de las experiencias que tengo ahora, todo eso. Tienes pedacitos, por ejemplo, Lo que pasó, no, tienes pedacitos de cosas el que futuro pasaron. está por llegar. Así que Tienes pedacitos de experiencias del pasado a través de un medium, a través de tus experiencias psíquicas, pero son pedacitos, no es una completa conciencia de ti. Tienes que esperar a desencarnar para comprender eso. ¿Ok? Seguimos. Eso no lo leímos. De liberación en liberación, con motivo de la muerte, la criatura comienza a familiarizarse con las esferas extrafísicas, comenzando pues su iniciación en el plano espiritual. De conciencia despierta y responsable, el hombre empieza a penetrar la esencia de la ley de causa y efecto, encontrando en sí mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de las propias acciones. Evolución en dos mundos, página 21. Eso es bien importante. Una de las cosas que usted aprende a través de la existencia es la ley de causa y efecto. ¿Y cuál es esa ley? Que en muchas existencias usted hizo cosas que no eran las mejores y hay unas consecuencias de esas cosas que usted hizo. Y usted las va a aprender en las sucesivas existencias que vienen por ahí. En el futuro, como decía Félix. Poco a poco usted va a ir aprendiendo eso. Entre más rápido aprenda, mejor. ¿Ok? Si usted, ¿verdad? Puede tener resultados ennoblecedores, puede tener resultados buenos si usted actuó de buena manera. Y no tan buenos si no actuó de buena manera. Así que va a ir entendiendo lo que es la ley de causa y efecto, que es parte de esa evolución. ¿Sí? ¿Y cómo pasa eso? Viviendo, desencarnando, volviendo a encarnar, viviendo, desencarnando, volviendo en ese ciclo que no acaba. ¿Sí? Entonces surge el ego y el yo, estructuras básicas de la personalidad. A partir de ese momento que comienza la elaboración de las características personales, la forma de que paulatinamente definirán la conciencia de sí mismo. ¿Sí? Según usted va aprendiendo, va encarnando, va aprendiendo, va adquiriendo experiencia, usted va desarrollando una forma de ser que permanece poco a poco. ¿Ok? Según la perspectiva espírita, la personalidad es una expresión posible y temporal, y eso es bien importante, lo de temporal, del espíritu en su relación social. Esta está basada en la realidad objetiva de la encarnación. Cada segmento encarnatorio se crea un tipo de personalidad específica temporal ajustada a las condiciones del ambiente donde se ubica. ¿Sí? Su personalidad de hoy día es consecuencia de gran parte de su ambiente y de las experiencias que tuvo en su núcleo familiar y en la escuela y que vivió en Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Félix tiene una personalidad en ¿Navidad? esta encarnación y ha Ah, aprendido un sinnúmero de cosas sí. y ha reparado otras cosas que hizo incorrectas. Mm. Cuando desencarna ve toda su trayectoria, pero no solamente la de Félix, Ve él el ve total el total. o gran parte Sin de ella. embargo, hay espíritus que desconocen que han vivido muchas existencias, que dice, Sí, todo eso fui yo. ¿Ves? Todavía no tienen plena conciencia de su yo. Solamente ven una sola una existencia. sola. Pero según van evolucionando, van a Pueden tener ver más contacto con ese mundo espiritual y con el entonces van todo. entendiendo mejor eso. ¿Eh? Por eso es que la personalidad es temporal.
Es una expresión posible y temporal. Dura lo que dura la existencia. ¿Eh? Por eso es que por ejemplo, hay muchos casos donde la gente se golpea la cabeza y de momento su personalidad cambia, ¿verdad? Ese golpe que neurológicamente causa unos daños también estimula unos daños, unos cambios psíquicos. ¿Eh? Y puede ser que haya rasgos de la personalidad que se manifiesten de ese espíritu y cambian su forma de ser, cambian. Y hay historias de eso, ¿verdad? En la cuestión de la medicina, donde explican eso. Hoy día se sabe que neurológicamente hay unos cambios en las conexiones neurológicas también, o sea que físicamente hay algo. Pero vemos, como espiritistas, vemos que hay unos cambios en su comportamiento y en su personalidad, que posiblemente es expresiones de ese espíritu que está encarnado, ¿verdad? La forma de ser de ese espíritu encarnado también. Experiencia dura, digamos, te tocó vivir una guerra. Oye, Ujú. no vas a ser el mismo sumiso o... Oh, No, no, esa experiencia dura despierta en ti ujú, una personalidad que está oculta, pero está allí. sí, Porque o la enfrenta o para sobrevivir tienes que sacar todas las gafas que sí, ¿verdad? permita sobrevivir, ¿verdad? Todos los Así que, instintos, ¿verdad? Que claro, uno eso tiene. está allí. Sí. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, quiere, mucho, sucede cuando he leído, ¿verdad? Que cuando, o he escuchado que cuando uno desencarna, se puede desencarnar o se desencarna en una turbación. Ajá. ¿Sabes? Que tú de momento no sabes qué es lo que está pasando y entonces puede entrar ahí lo que dice Ruth, el hecho de que tú desencarnas, pero no necesariamente tú sabes al desencarnar que tú has tenido otras vidas en ese momento de turbación. Y Eso, entonces el estar en turbación pues permite que tú no veas entonces todo el espectro de todas las vidas que has tenido anteriormente. Me enredé, realmente no sé cómo explicar mi eh, duda, pero la turbación vamos a empezar porque es el estado de todo espíritu en desencarnar. Esa es la definición de Kardec. Así que, evolucionados o no, hay un periodo de adaptación de esa transición de tu desencarnar. Puede ser corta, puede ser larga, dependiendo de la evolución del espíritu. Claro. Por ¿Ok? ejemplo, Divaldo desencarnó hace poco y se manifestó en menos de una semana de una manera Ah, clara, coherente, sabiendo todo lo que ocurrió. exacto. Depende del tipo de espíritu que sea, ¿no? De acuerdo a su estado evolutivo, esa turbación puede ser larga o corta, o puede ser una transición bien tranquila o bien tormentosa. Todo depende de la evolución de ese espíritu. Pero todos, cuando desencarnamos, pasamos por ese periodo. Luego de ese periodo, hay otro periodo de tiempo donde el espíritu vive en el mundo espiritual y entiende algunas cosas. Y ahí es que tú comprendes lo que tú eres, esa transición. Pero ¿qué pasa? No todos los espíritus están preparados para eso. ¿Ok? Si el espíritu no tiene la preparación o no tiene la evolución, por lo general encarna más rápidamente, porque necesita más experiencias para ir desarrollándose. Si el espíritu tiene las experiencias y la evolución adecuada, pasa más tiempo en el mundo espiritual. Y entonces, pues, comprende mejor algunas cosas sobre lo que pasa allí. ¿Ok? Así que ahí está la diferencia. ¿Ok? No es una diferencia de quién le toca a quién no, sino una diferencia de quién entiende por su evolución lo que pasa en el mundo espiritual y lo que pasa en el mundo físico. Y eso es la evolución. Entre más evolucionado tú estás, mejor tú comprendes tu encarnación, tu vida, las cosas que tienes que hacer. Y cuando desencarnas, mejor tú entiendes lo que es la vida espiritual, porque has ido aprendiendo poco a poco. Entendemos eso, ¿verdad? Es un concepto de entre más usted aprende y sabe, mejor usted puede manejar esos periodos de la vida en las distintas existencias. ¿Sí? Volviendo aquí,
Su personalidad es temporal, dura lo que dura esta existencia y en gran parte está creada o se crea en base a las experiencias que usted tiene en el ambiente en que usted vive. Gran parte de esa personalidad se desarrolla por el ambiente en donde está. Gran parte, no es que es todo, pero hay una influencia bastante grande del ambiente. Por eso es que la educación promueve tanto que los ambientes, o debería promover, que los ambientes sean los mejores, especialmente a la edad temprana, para que los niños tengan la mayor cantidad de experiencias positivas, para que se desarrolle una personalidad positiva. ¿Eh? Pero si tú tienes un niño que nace o que se desarrolla en la infancia en, en un lugar donde hay una guerra, pues eso no, ¿verdad? No creas lo mejor. Tu personalidad no va a ser, ¿verdad? Una donde tenga un ambiente donde tú puedas desarrollarte con facilidad. Vamos a ponerlo así. ¿Eh? Hay muchas personas que viven en guerra y salen bien, pero no, la gran mayoría tienen problemas porque no tuvieron el ambiente propicio para el desarrollo. ¿Eh? Es decir, que esa realidad, ¿verdad? Donde reencarnamos en X reencarnación, pues vamos a ver que, o sea, es el propósito de la encarnación, Ujú. Hasta el cierto propósito punto, para esa vida. exacto. Pero nosotros como personas ya encarnadas, es parte de nuestra responsabilidad crear los mejores ambientes posibles. Sí, tal vez los espíritus requieran de esa experiencia, pero nosotros debemos promover en nuestra sociedad de que las escuelas y los lugares de aprendizaje sean los mejores posibles, para que la mayor cantidad de espíritus tengan la oportunidad de desarrollarse cuando encarnan en el mejor lugar posible. ¿Ok? Independientemente de las experiencias que le toque o no. Entendimos eso, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad social para eso. Necesitamos crear los mejores lugares para que se desarrollen los ciudadanos de la mejor forma posible. ¿Ok? Eh, Aunque sea una personalidad diferente cada encarnación, el espíritu guarda una identidad esencial, expresión de su autoconciencia, pues el proceso evolutivo representa una estructuración de una personalidad que lo identifica en el gran futuro. Según usted va evolucionando, siempre va a quedar algo que lo identifica como el espíritu que usted es. ¿Ok? Conforme se evoluciona, su personalidad se da cada vez más igual en las sucesivas encarnaciones. ¿Ok? Cada persona presenta una personalidad cambiada y entrelazada tanto en los factores principales como en los secundarios. ¿Ok? Según usted va evolucionando y según más encarnaciones se va acumulando, usted va a ser más o menos la misma persona porque conserva esa forma de ser. ¿Ok? Van a cambiar otras cosas, pero según se vayan en personalidad sobre personalidad, se van acumulando, llega un momento que se pone homogéneo, ¿verdad? Porque son muchas, van creando muchas y usted va desarrollando unas ciertas características personales. ¿Mm? Y así es que los espíritus se identifican, no importa si está encarnado o no. ¿Mm? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Esto imposibilita la fijación absoluta en un tipo puro de personalidad, ¿verdad? La personalidad es el resultado del modo de vivir. Esto es cómo percibe, almacena, procesa y elabora las presiones afectivas de la familia y el medio ambiente. Esto me encanta. La personalidad es el resultado del modo de vivir, la forma en que usted vive. ¿Eh? Cómo percibe, almacena, procesa y elabora las presiones afectivas de la familia y el medio ambiente de su país, de su sociedad, etc.
ser un espíritu puro. No es la meta hacer un espíritu puro. Pero no todos los espíritus puros son iguales. Nosotros no somos ángeles, que todos los ángeles son iguales. Si usted ve la pintura, todos los ángeles son del mismo color, la misma expresión, la misma. Tienen, tienen personalidades diferentes. Cuando usted ve la pintura y ve esa representación artística, son homogéneos. Todos son iguales, perfectos. O sea, entonces, en un futuro lejano, No, llegamos a la pureza como espíritu en el futuro, pero con la personalidad tuya. Yo voy a ser puro a mi manera, ella va a ser pura a su manera, siendo ella. Nos parecemos muchísimo, pero vamos a tener cosas que nos separan porque somos diferentes, sí. Ok. ¿verdad? Vamos a tener afinidad, cosas que nos, ¿verdad? Que nos relacionan, pero somos, ella es una cosa y yo soy otra, ¿ok? Aunque seamos espíritus puros. Cuando se describen los espíritus puros, pues tienen nombres y personalidades, ¿ok? Ok. ¿Entendieron eso, verdad? Sí, A diferencia de cómo percibimos a los ángeles o a los seres perfectos que son todos iguales, como los extraterrestres que son todos iguales, pues lo mismo pasa, ¿verdad? No somos gotas de agua, que todas son iguales, sino que cada uno va a desarrollar por su proceso evolutivo unas características diferentes, a pesar de que estamos en el mismo nivel de evolución. ¿Ok? Seguimos. En la vida de relación, el individuo se desenvuelve en sí mismo procesos relativamente equilibrados o condiciones mentales autodestructivas en función de la forma en cómo progresivamente recibió y reaccionó a los estímulos, desafíos, decepciones, fracasos y victorias. Vemos que muchas personas pasan situaciones en la vida y no se pueden recuperar de eso, pero vemos personas que pasan las mismas situaciones y se recuperan. ¿Verdad que sí? Vemos espíritus que viven eso. Y eso se debe a que ese espíritu reacciona de forma diferente a las situaciones del ambiente. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Cada espíritu va a reaccionar al ambiente de forma diferente y va a cambiar su forma de ser. Hay personas que se dejan destruir por lo que les pasa y hay personas que dicen, no, yo voy a seguir hacia adelante y rehacen su vida y siguen y cambian y progresan. ¿Ok? Ah, puede ser autoobsesión, puede ser que la experiencia fue tan fuerte que ese espíritu está como en shock o paralizado, no puede progresar, no tiene. Por eso es que es tan importante la relación con el otro que lo puede ayudar. O sea, la relación entre nosotros mismos, que le podemos ayudar a esos espíritus que están como en ese momento que no pueden seguir hacia adelante, para ayudarlos, ¿ok? Para que sigan adelante, para que hagan algo. Dígame. De acuerdo de lo que estabas diciendo en lo anterior, o sea, yo lo veo como que que uno pasa y pasa la vida, pero conservamos una esencia. Sí, Es una cosa que nos separa, que nos hace diferentes. Cada cual tenemos esta única esencia que vamos adquiriendo vida tras vida de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. es correcto. Eso es así. Y Y, ninguna experiencia es igual. Yo nunca voy a tener, por más parecida que sea, las mismas experiencias de Ruth o las de Robert. y claro, Únicamente yo voy a tener las experiencias de Camilo y las voy a interpretar y las voy a vivir de acuerdo a lo que Camilo cree. No puedo hacer otra cosa. y tal vez esa misma esencia es lo que hace que unos se recuperen de una manera y otros de otra, Exacto. ante la misma circunstancia. Hasta la misma circunstancia. Y la responsabilidad, la responsabilidad que tenemos los encarnados en ese momento es que los que podamos contribuir a ayudar a ese, lo Claro. hagamos. Por eso el libro de los espíritus pone responsabilidad en la familia cuando va a criar a ese ser Y habla tanto y de que, le va a pedir cuentas de cómo criaron a ese ah, hijo. pero lo más importante, algo que habla el libro del Espíritu, es la solidaridad. Sí.
¿ok? Exacto. Porque no se puede evolucionar solo, evolucionamos todos. Así que esa solidaridad, esa hermandad entre todos nosotros, hace de que nos ayudemos, nos demos la mano. Y eso es bien importante. Así que Yo lo veo también de que aunque todos procedemos de la misma inteligencia universal, me gusta esa parte del libro de los espíritus donde nos dice que cada uno va a conservar su propia esencia. ¿Sabes? No perdemos lo que verdaderamente somos, todo lo que hemos ganado en ese camino de vida que no. tras vida y aprendizaje. no puede ser de otra manera, porque cada espíritu es diferente. ¿Sí? Cada espíritu es completamente diferente. ¿Sí? Deja ver dónde nos quedamos. Eso lo habíamos tenido. Ok. En ese juego de presiones pueden encontrar una forma activa, pasiva o encaminarse hacia situaciones negativas. Las personas más equilibradas poseen una zona de sabiduría más desarrollada con la zona problemática menos voluminosa. O sea, según vayan pasando las experiencias, hay espíritus que cogen las malas experiencias y las superan rápidamente. Hay espíritus que de acuerdo a su experiencia y a su evolución se toman más tiempo en salir de esas malas experiencias o de esas cosas de la vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente. Considerando a la criatura humana desde el punto de vista de su realidad corpórea, su personalidad es, en síntesis, el complejo de interacciones espíritu, organismo y medio ambiente. ¿Ok? En la actualidad, solamente se considera el organismo y el medio ambiente. El espíritu no está en esa ecuación. Y por eso es que los sociólogos, los psicólogos, los médicos tienen tanto problema para poder explicar el ser humano, porque la parte espiritual no está. Nos concentramos más que en el organismo, nos concentramos más que en el ambiente. Y entonces dejamos la parte espiritual fuera. Y por eso que nuestra educación es a media, nuestras ciencias son a media, nuestra economía está a media, todo está a medio porque falta esa parte del espíritu. Ah, tu psicóloga pues te ayuda en la parte orgánica y del medio ambiente, pero cuando va a hablar del espíritu, pues no hay. Entonces, tú puedes darle clase, pero ella no te va, ¿ves? Y entonces ahí falta ese elemento en todos los saberes del ser humano. Falta el elemento espiritual, ¿eh? Que es tan importante. Y yo lo digo como educador, falta. Hey, esa interacción comprende tres instancias relacionadas entre sí: la esencia, el impacto hereditario genético o el impacto ambiental. ¿Qué es la esencia? Es el acervo intelecto afectivo del individuo permanente, incluyendo residuos de personalidades anteriores, o sea, la autoconciencia. Cuando hablamos de esencia, hablamos de ese espíritu que cuando encarna trae algunas cositas, pero encarna en este cuerpo y viene el desarrollo de una personalidad nueva. ¿Ok? Intelecto afectivo del individuo, eso me gusta mucho. Usted, su mente es parte intelectual, pero parte afectiva, parte emocional, ¿ok? Y va a interactuar con ese medio ambiente. Su espíritu es así, tiene una parte inteligente, muy bien, pero tiene una parte afectiva también que hay que atender. ¿Sí? Eso es la esencia. La instancia del impacto hereditario genético. Va a haber una parte que tiene que ver con el organismo. ¿Sí? Conjunto genético transmitido por los padres, por la raza, factor determinante para un organismo sano o enfermo, y ciertas potencialidades para la total o parcial integración de la mente al organismo. ¿Sí? Y eso es bien interesante. Ahí nos faltó el determinante, ¿verdad?
de un organismo sano o enfermo o de un tipo de organismo para algunas cosas. ¿Verdad que sí? Ok. Cuando hablamos de los grandes atletas, ahora mismo hay una idea en el deporte que es que depende del deporte, pues hay unas características físicas que la gran mayoría de esos atletas presentan y, y facilitan el desenvolvimiento en esa disciplina. Lo mismo pasa con los músicos y los artistas. ¿Ok? Usted trae genéticamente, físicamente, unas características que le ayudan. No lo es todo, pero que le ayudan al desenvolvimiento de eso. ¿Sí? Así que el factor genético es importante. Sí, en cuanto a eso, esta semana yo iba escuchando en la radio de un profesional que dijo, profesional ¿verdad? En el tema, y él dijo que una persona que se suicida, hay posibilidades, un por ciento alto, de que en esa familia podría haber personas también que tomen la misma acción. ¿Ok? Y eso está comprobado científicamente Ok. por estado genético. Exacto. Ya ahí es un comportamiento, podría ser un comportamiento aprendido. Exacto. Hay estadísticas suficientes, según ese experto, estadísticas suficientes para, exacto, para que alguien que escuchó, observó eso, lo repita en el grupo familiar. Eso está interesante. Pero volviendo aquí, hay unos factores genéticos que facilitan o imposibilitan ciertas cosas en su existencia. ¿Ok? El impacto ambiental, conjunto de presiones afectivas, socioeconómicas y familiares que influencian de manera profunda la estructura de generación de la personalidad. ¿Ok? Y eso me gusta, socioeconómicas y familiares. ¿Ok? Presiones afectivas son cosas que afectan al individuo como en la sociedad. ¿Ok? Ok, seguimos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Efectos mutantes del proceso reencarnatorio. La tendencia del individuo es la acomodación a mantenerse estático dentro de la ley de inercia. Falta una cómoda allí. Pero existen al menos dos formas básicas para producir alteraciones sustanciales en las estructuras mentales: el trauma o el insight. ¿Ok? Según el autor. El trauma se caracteriza por establecer una situación de conflicto, ruptura abrupta de un determinado estado mental o físico. El insight representa la ruptura de una condición mental por la abertura de una nueva perspectiva o entendimiento de la razón o causa de la condición. Voy a dar ejemplos. Hay personas que sufren un trauma, que tienen una vida van por la vida de una manera, sufrieron un trauma y de momento su vida se encamina en otra dirección. ¿Ok? Completamente diferente. Hay personas que tienen un insight. Hay personas que van dando tumbos por la vida, tienen una experiencia y enderezan su vida. ¿Sí? ¿Sí? Muchas personas que han llegado a este lugar y se han interesado por el espiritismo, pasaron por muchas experiencias que no satisfacían sus necesidades espirituales. Llegaron aquí y entendieron la disciplina y tienen un insight, tienen una comprensión de lo que es la vida completamente diferente. Y cambian su forma de ser. Bueno, bueno, eso de santo, pues vamos a verlo. Vamos, no depende de ti, pero vamos a ver. Pero tenemos un insight, vemos, hay un cambio personal hacia el progreso, hacia un entendimiento de una perspectiva diferente de la vida. ¿Eh? El espiritismo promueve eso, que usted aprenda todos esos conocimientos que el espiritismo lleva, ese mensaje, y entienda la vida desde un punto de vista diferente. Ajá, ¿verdad? Y eso pues es la experiencia de insight, ¿verdad? De entender algo mejor.
El trauma sabemos que es todo lo contrario, ¿ok? Que un golpe fuerte para que usted despierte de esa y cambie su vida hacia otra cosa. ¿Ok? ¿Tú dejaste ahí? La reencarnación es por naturaleza un trauma pronosticado, un conflicto existencial que puede o no resultar de una modificación estructural de la personalidad por la ruptura de las condiciones ambientales. ¿Ok? Puede, por naturaleza, es un trauma pronosticado. ¿Ok? Eso me gusta. Yo estoy seguro que todos nosotros al encarnar teníamos serias dudas de encarnar. ¿Ok? Teníamos, tú sabes, serias dudas de volver otra vez aquí. No estábamos muy contentos de que nos toca esto otra vez, pero es pronosticado, ¿verdad? Tenemos que hacerlo para progresar, ¿verdad? Y si sabemos y tenemos una idea de lo que nos espera, menos nos gusta, ¿ok? Pero eso es básicamente, cuando mi hija menor iba a nacer, que todavía estaba en la panza de la madre, se manifestó ahí y no quería encarnar, no quería vivir acá, no quería, estaba renuente, ¿verdad? Nacer y vivir otra vez, no quería. Y por medio de, ¿verdad? De lo, del diálogo y de los procesos mediúnicos, pues se habló con ella y se convenció y tratamos de, ¿verdad? Nosotros vamos a ser tus padres, etcétera, ¿verdad? Pero mi hija chiquita, y los primeros 2 años era javiosa, le molestaba todo, todo era un... Ya eso ha ido poco a poco cambiando, ¿verdad? Los ambientes ayudan a eso y según va evolucionando y su cuerpo va cambiando y las experiencias que va teniendo, eso va yendo, ¿verdad? Eso va cambiando y evolucionando. Pero era mi pequeña samurái, era, tú sabes, era una, tenía, sí, sí, era un, todo el tiempo con una furia y había que poco a poco cambiar eso, ¿verdad? No es solamente de los padres, está el ambiente en donde, pero al principio, y yo me acordaba de esa conversación que tuve en ese cuartito por eso, y uno pues, entendiendo eso, pues uno toma medidas para eso. Pero si usted no lo entiende o no tiene el conocimiento o la experiencia, pues es difícil para un padre manejar eso. Que su niño sea, pues, por naturaleza, hostil o rebelde o tiene una personalidad así. ¿Sí? No, ha ido cambiando. Tiene su carácter fuerte, pero no es como era en aquel tiempo, ¿verdad? Ha ido cambiando y seguirá cambiando. ¿Sí? Dividamos el proceso de reencarnación en 3 etapas a partir del proceso de la concepción hasta la consolidación de la encarnación, probablemente a los 7 años. Primera etapa, periodo de des- desestructuración. Se caracteriza por la desestructuración de la personalidad existente, o sea, la personalidad que tiene en el momento, la que construyó en la reencarnación anterior con las posibles modificaciones en el plano físico. Pues el espíritu entra a encarnar y todavía conserva su personalidad de la encarnación pasada y de todas las que tiene. Y va a entrar al mundo físico con esa personalidad todavía. ¿Ok? Al iniciarse la reencarnación, él es un ser adulto. Dentro de 9 meses, todo ese acervo se concentrará perdiendo los delineamientos de memorias para realizar los menores ejercicios de raciocinio y percepción conscientes de sí mismo. Estado de perturbación prenatal. Es una turbación porque va entrando ese espíritu, va a entrar en el cuerpo físico nuevecito de paquete. Tiene que aprender otra vez a manejar un cuerpo físico. Y viene ese desarrollo neurológico que se va dando desde que nace hasta los primeros 7 años, que es donde
Neurológicamente, usted está encarnado, usted está cogiendo ese cerebro y enseñándole a moverse, a caminar, a comer, a hacer todo lo que ese ser encarnado va a tener que hacer por el resto de su vida. Por eso que esa edad es la más importante para los educadores. En este estado se caracteriza por la pérdida de la propia conciencia, etapa desestructura esencial para no completa, pero no completa de la personalidad existente. ¿Ok? Ese espíritu entró ahí, conservaba ciertas cositas de la personalidad pasada, pero va a empezar ahora a desarrollar una nueva personalidad con un nuevo cuerpo. Y según ese cuerpo se va a ir desarrollando, esa personalidad nueva se va a ir también desarrollando. Según el libro del Espíritu, a medida que el momento de nacimiento se avecina, sus ideas se apagan, así como los recuerdos del pasado del cual no tiene más conciencia. ¿Ok? Así es que desde el momento de gestación hasta algunos meses después del nacimiento, el espíritu está totalmente vuelto sobre sí mismo. ¿Sí? Segunda etapa, entendimos esto, ¿verdad? Ok. Ah, que, exacto, está pensando en sí mismo todo el tiempo, porque está un cuerpecito que todavía no puede manifestarse, todavía está centrado en sí mismo, en todo lo que hace es pensar sobre sí mismo. Piensa algunas cosas. Recuerden que el espíritu no está preso en ese cuerpo todavía, está parcial, está conectado a él, pero parcialmente todavía conserva ahí cosas de su personalidad pasada todavía. Yo. Y entonces empieza a olvidar ese pasado y empieza a tener experiencias del momento de ahora, una vez nace. ¿Ok? Pero está pendiente de sí mismo todo el tiempo. Un bebé está pendiente de sí mismo todo el tiempo. ¿Qué le importa a los bebés? Pues comer, que lo atiendan, que lo cojan, todo el tiempo. Por eso es que se habla de eso. ¿Ok? Segunda etapa, periodo de incorporación. El nacimiento representa la inmersión del espíritu en una auténtica caja negra, saturada de emociones y latencia, pues todo el acervo anterior es sometido a un proceso de compactación. O sea, tú vas olvidando y todos esos recuerdos del pasado se van almacenando. Por... Es lo del avión, donde almacena todo lo que pasó ya. Ok, el choque del nacimiento es un punto de ruptura entre el antes y el ahora. La infancia desde el niño recién nacido y por algunos años es el aprendizaje del recomienzo. Es volver a aprender a usar un cuerpo físico. ¿Ok? ¿Verdad? Usted cuando aprende a coger bicicleta, usted nunca más se lo olvida, pero si agarra una bicicleta 20 años después, usted tiene que como que empezar, no se le olvida correr, pero tiene que entender la nueva bicicleta un poquito, esos primeros minutos en lo que le coge el piso y sale corriendo. Pues lo mismo pasa. Ese espíritu que ya ha tenido muchas experiencias, muchos nacimientos y muchas vidas, vuelve a tener un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo tiene características nuevas. ¿Ok? Usted sabe guiar un cajo, pero cada vez que usted se compra un cajo nuevo, tiene que aprender un poquito, porque es diferente, porque no tiene esto, pero tiene aquello. Pues lo mismo pasa cuando ese espíritu encarna, tiene que acostumbrarse al nuevo cuerpo físico. La integración de la mente al cuerpo se inicia de manera que posibilite condiciones de percepción, selección y coordinación progresiva de su estar en el mundo a través de su desarrollo físico. Si tiene un desarrollo físico adecuado, esas condiciones van a ayudar a ese espíritu. Si no lo tiene, pues esas condiciones hacen, o sea, le crean dificultad al desarrollo de ese espíritu. ¿Sí? La tercera etapa, periodo de reestructuración.
Inmediatamente después del nacimiento, el espíritu reencarnante comienza su afectivo relacionamiento con el medio ambiente. Es afectivo esa relación. ¿Y con quién es que más tiempo pasa? Pues con la madre, con la persona que lo atiende. Y empieza a establecer nuevas relaciones emocionales. Empieza con la mamá, con los hermanitos, con el pejo de la casa, con todo el mundo. Se entra a puño con el hermano, pues va creando esas nuevas relaciones, ¿verdad? De esta nueva existencia. Y todas esas experiencias ayudan a que ese espíritu se desarrolle. Físicamente, Joel ha dado un clavo ahí, físicamente toca cosas, se mete, exacto, las pruebas, exacto, va a ir aprendiendo. Y durante ese tiempo es bien importante los estímulos. Si está en un hogar donde hay cosas estimulantes, pues ese niño se desarrolla. Si está en un lugar donde le sueltan un teléfono y nunca lo hablan ni lo atienden, pues no se desarrolla. Exacto, pues no va a haber ese desarrollo. ¿Eh? Si está en una finca, pues el niño va a tener el mundo exterior, ¿verdad? Va a tener contacto con la naturaleza. Si vive en un microapartamento allá en un país oriental, en un 27 pisos, pues las experiencias del movimiento y de la percepción se ven afectadas porque no tienen los espacios. Así que ese periodo de reestructuración va a depender de ese ambiente y de las personas que lo atienden. Si tiene muchas personas que lo tongonean y se lo llevan, y tiene muchos hermanitos, muchos primos, familias grandes, esas personas tienen ricas experiencias porque tienen muchos contactos. Si es un hijo único con una mamá sola, pues las experiencias son más limitadas. Así que vemos, ¿verdad? La cantidad de procesos y las posibilidades depende del lugar y con quién tenga contacto ese espíritu. Su estructura mental va a depender de de las condiciones, de los cuidados externos, de la psicosfera familiar y de las condiciones de estabilidad del organismo. Este periodo puede estimarse que dura hasta los 7 años, donde el espíritu inicia el proceso de estructuración de la personalidad adecuada a las nuevas condiciones. Mi nena a los 4 años y a los 3 y hasta los 6 la visitaba a alguien que jugaba con ella y no sabíamos. Y ella hablaba sola en el cuarto y jugaba sola en el cuarto y había una cosa y nosotros observando con conocimiento de los espíritus, pues le preguntamos y con quién tú hablas y con quién. Entonces, pues ella nos hablaba, ¿verdad? Y nosotros pues dejamos, porque era una cuestión de juego, ¿ok? Era una cuestión de con quién compartía. Pero era bien interesante que hubo un tiempo, hubo un tiempo que llegaba como ese juego, ese diálogo, esas cosas, siempre era un periodo antes de acostarse a dormir, como a las 6 o a las 7. Y llegaba días que a las 10 de la noche todavía estaba, tú sabes, como si se hubiera acabado de despertar. Y era juego, 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 juego. Entonces era hablando. Y, y entonces, pues, es interesante porque tan pronto yo, yo percibía que tan pronto ese espíritu o ese se iba, ella caía a chocar muerta, dormía. Después de ese periodo de mucha actividad y mucho juego. Era algo que le daba. Era algo como, no sé, era un periodo de tiempo que era así todas las noches, todas las noches, todas las noches. Pero nosotros, entendiendo estos procesos, simplemente lo dejamos, observando que no fuese algo negativo, pero siempre viendo de que era algo como, era parte de una socialización, un diálogo, o para mí era como un juego. Dígame. En la última oración, Ajá. al final, Mm, tengo unas alas allí. ajá.
alas. Vaya, ¿qué alas son? Ah, que no te oigo. ¿Qué alas son esas? Ah, sí, a las nuevas condiciones, sí. Sí, ahí es. Ah, hay que bajar ahí. Hay que separar. Sí. Muy bien. Gracias, Karim. A las nuevas condiciones. Gracias. Comentarios, dudas o preguntas. No, pero para que tú veas que hay gente que está pendiente de esas cosas, yo estoy ahí. Sí. ¿Dudas o preguntas? Ok. La integración del espíritu a su cuerpo promueve el conflicto por los flujos de las experiencias pasadas en su esencia espiritual con las exigencias del presente. Puede haber conflicto porque sus experiencias pasadas son de una cosa, pero tienen nuevas experiencias y tiene que armonizarlo. ¿Ok? Buscará una nueva identidad, ese espíritu que reencarna, y abandonará o reprimirá, canalizando hacia el nivel de memoria del cuerpo mental los recuerdos de la antigua personalidad que todavía resurgirán posteriormente en la adolescencia. Así que usted todavía puede recordar en la adolescencia algunas cositas de su antigua personalidad, pero usted está entrando a una nueva porque tiene un cuerpo nuevo y unas experiencias nuevas. ¿Ok? Completada la reestructuración, se instalará el ego corporal. Eso es la conciencia de estar en el mundo como un ser nuevo. ¿Ok? En esa adolescencia. Ah, nuevecito de paquete, ¿verdad? Como los cajos nuevos. No tabula rasa, como dice Ruth, eso tienes razón. Pero el cuerpo físico es nuevo. ¿Sí? ¿Ah? Tanto las mujeres como los hombres. En ese momento de esa adolescencia, es por lo general que comienza la experimentación con sustancias bioquímicas que alteran el cuerpo físico. ¿Verdad? El cigarrillo, el alcohol, la droga. Pues, empieza en ese momento. A Ruth. Ajá. Y entonces, esa nueva interacción con el cuerpo físico da ese momento donde experimentan. Y experimentan todo. Ese despertar de saber, si no está bien dirigido, puede caer en eso. ¿Ok? Especialmente en donde los ambientes no son los muy correctos que digamos. O pues, ok. Y ahí se acaba. ¿Ah? No, ahí se acaba la presentación. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas sobre eso de la encarnación? ¿Ok? La encarnación puede ser tan perturbadora como desencarnar, ¿verdad? Sí hay una pregunta que Ajá, me queda. Es ahí en lo último donde dice, se le instalará el ego. ajá. Tu nuevo ego, tu nueva personalidad empieza a desarrollarse. O sea, Buscará una nueva identidad y abandonará o reprimirá la antigua. Se establece Félix, que llegó nuevecito de paquete, en un cuerpo nuevo. Otro Félix, otro sí, 2.2 o algo así, 2.0, como dicen ahora, ¿verdad? Viene una versión mejorada de lo que tú eras. ¿Ok? Ah, así que puede ser. Viene una versión diferente. Se supone que mejorada de acuerdo a los ambientes y a los estímulos que tengan. Si los estímulos del ambiente no son los mejores, pues ese desarrollo va a tomar otras direcciones. ¿Sí? Por eso que pues las sociedades hacen lo posible porque esos primeros años sean los mejores posibles. ¿Sí?
Le prestan más atención. ¿Ven? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiere decir algo antes de que acabemos? ¿Sí? De mi hija mayor en Mm. la Florida, que se cejaba en el cuarto, tiene como 5 añitos, y yo lo escuchaba hablando y riéndose y jugando. De momento yo iba calladito y le abría la puerta de momento, y ella decía, papi, la espantaste, se fue. Yo decía, ¿quién? Mi amiga, está en el closet, y yo para allá no iba. Sí. La dejaba y al rato volvió otra vez. Y ahora que entiendes esto, Sí, ahora entiendes de que probablemente un espíritu que necesita también esas relaciones, pues estaba allí jugando tú, con tu hija. Y tu hija, pues, tenía razón, la espantaste. ¿Sí? vamos a hacer muy buena la clase de hoy, me gustó. Así que vamos a hacer como de costumbre, ¿verdad? Agradeciendo la presencia de todos nosotros en físico aquí, como también la presencia de aquellos hermanos espirituales, que son muchos los que vienen aquí también para orientarse, ¿verdad? Y crecer en estos conocimientos. Así que, como siempre también digo, al regreso de nuestros hogares o al sitio que vayamos, podremos impactar a aquellas personas con este amor y este conocimiento que tenemos. La casa queda cerrada y agradeciendo y nos veremos el próximo domingo. Creo que hay algo de comer por ahí.